esta firma, entre comillas, de acuerdos de paz. Supongamos, ¿verdad?, que si ya se va a cumplir, se van a respetar estos acuerdos, cosa que para mí, sinceramente, no es que yo sea pesimista, camaradas, pero yo no confío ni en Netanyahu, no confío ni en Hamas, ni menos en Trump, ¿verdad? Entonces, por ahí, no sé. Yo les dejo el beneficio de la duda. Por el bien de los palestinos, ojalá que se respete, ¿verdad?, se alto el fuego, estos acuerdos, pero por esas partes no lo sé. No lo sé, Rick. Hay informes, hace poco, ¿verdad?, me llegaron unas notificaciones ahí de que se ha violado el acuerdo de alto al fuego. Y por parte de Israel, ¿verdad?, obviamente, como siempre, y que no se está respetando, que es todavía supuestamente, digo yo supuestamente porque las informaciones son muy borrosas por parte de Israel, ¿verdad?, que ha estado orbandeando ciertos lugares ahí creo que ahí tengo la información, ahorita se las leo. Es bastante tedioso, camaradas, porque ambas partes son muy testarudas y muy intransigentes y rígidas, entonces cuesta, ¿verdad? Por más que todo, vuelvo y repito, reitero, la posición religiosa aquí también es muy importante, porque tanto el lado del Likud, del partido que es ultra ortodoxo, ultra religioso, ¿verdad?, mesiánico judío, o los otros de este lado, ¿verdad?, de Hamas, que son los más radicales, islámicos, yihadistas. Por eso yo lo he dicho muchas veces, nosotros no vamos a apoyar a grupos que tengan como prioridad por encima la religión, que en la lucha, ¿verdad?, digna, porque es una lucha, ¿verdad?, que obviamente son las tierras de Palestina, pero tampoco vamos a apoyar esa religión, el Islam. No. Muchos dicen que somos islamofóbicos, no, porque al ser islamofóbicos solamente es con esa religión y nosotros somos ateos, entonces nosotros descartamos todo lo que es todo lo que es lo religioso, totalmente. Entonces, nada que ver. Esto ya va tocando, ¿verdad? Recordemos que lo más reciente fue el Qatar, ¿verdad? Todo el desmadre que hubo ahí por intentar eliminar a unos líderes de Hamas ahí en Qatar. Intento de asesinato a otros funcionarios de Hamas. Inicialmente se planeó en Turquía, pero Israel eligió la opción de Qatar, creyendo esto dañaría menos sus relaciones con Estados Unidos. Eso es lo último antes de esta firma, entre comillas. Quito reveló los planes de Israel para eliminar a los líderes de Hamas en el Cairo y advirtió a Israel que cualquier ataque será respondido con fuerza. Y el ISI, según datos de inteligencia de Israel, ha estado preparando durante algún tiempo el asesinato de los líderes de Hamas en el Cairo, ya que Egipto ya frustró un intento previo durante las negociaciones para un alto el fuego en la región en los últimos 2 años, informó una fuente de alto rango de las fuerzas de seguridad egipcias. Después, dice, Hamas ejecutó públicamente 3 miembros de las fuerzas populares, un grupo armado que se opone a Hamas, liderado por Yasir Abu Shabab. Afirman que Yasir Abu Shabab es un combatiente confirmado del ISIS. Nosotros no podemos verificar eso, por lo que Israel recluta combatientes del ISIS para operaciones militares en Gaza. Y bueno, aquí nosotros aclaramos lo siguiente, esto lo dijimos nosotros, dice, no podemos corroborar que esas personas sean de ese dicho grupo por los yihadistas de Hamas. El ISIS es una organización paralela a los imbéciles que están en Hamas y en Siria, HTS, también según nuestras investigaciones. Ok, nosotros vamos a aclarar, no todos los combatientes de Hamas tienen relaciones con ISIS, pero sí hay facciones del ISIS metidos ahí, para que, ¿verdad?, algunos yo lo digo por una autocrítica de este sector, de este lado del charco, que somos comunistas revolucionarios, que apoyamos al pueblo palestino, no a Hamas,
defendiendo a Hamás, ¿verdad? Entonces, para que ahí lo tengan en cuenta, para que se abran los ojos. Y ahí vemos ahí un crimen, ¿verdad? Cómo lo hacen estos sujetos de ISIS, que los ponen ahí en público, los ponen hacia atrás, ¿verdad? Con los ojos vendados y les disparan. Estamos en contra de ese tipo de acciones. Como reiteramos, estamos en contra de este tipo de actividades y estamos en contra de este tipo de grupos. Ok, ahora, Time of Israel. Estados Unidos propusieron un plan de 21 puntos para poner fin a la guerra en Gaza y crear un camino hacia la estabilidad palestina. Estatalidad y también estabilidad palestina, que fue presentado a los países árabes y musulmanes en la Asamblea General de la ONU. El plan incluye un alto al fuego inmediato tras alcanzar un acuerdo entre Israel y Hamás, la retirada gradual del Ejército de Defensa de Israel, la FDI, la liberación de los rehenes en un plazo de 48 horas y un intercambio masivo de prisioneros. Los miembros de Hamás que renuncien a la violencia recibirán amnistía o derecho a libre tránsito. Gaza será reconstruida gracias a la entrega diaria de 600 camiones con ayuda humanitaria bajo la supervisión de la ONU y la Media Luna Roja. La administración de Gaza será llevada a cabo por un gobierno tecnocrático de transición bajo la dirección de un comité internacional liderado por Estados Unidos en colaboración con socios árabes y europeos. Jamás será apartado del gobierno. Según el plan, Israel debe comprometerse a no permitir anexiones ni ocupación permanente. Anexiones ni ocupación permanente. Recalcamos. A los desplazados se les permitirá regresar voluntariamente. La revitalización económica implica la creación de una zona de tarifas bajas. Se requieren reformas a la autoridad palestina. Y tras la finalización de la reconstrucción y las reformas, se otorgará el estatus de Estado. Y bueno, parece ser que a nuestros camaradas no les gustó el post porque hay muchos, ¿verdad? Negativas, pero en fin, eso es lo que nosotros simplemente estamos informando, no estamos diciendo si estamos a favor, estamos en contra. A mí me parece muy bien, pero verdad, en el papel es una cosa y en los hechos es otra cosa. El primer ministro de Israel, Netanyahu, llamó personalmente al primer ministro de Qatar para disculparse por el ataque previo a la capital del país, Doha, con el objetivo de eliminar a la dirección de Hamás, su verdad, con los acontecimientos pasados ahí en Qatar. Esta llamada se produjo en medio de informes no confirmados de medios israelíes que afirman que el ejército israelí, Tzahal, supuestamente recibió la orden de prepararse para retirarse a las fronteras del 6 de octubre, es decir, para la retirada total de las tropas de la Franja de Gaza, incluida la zona de seguridad. Los observadores relacionan esto con un posible acuerdo de alto el fuego y la devolución de rehenes. Actualmente se está discutiendo con la mediación de Estados Unidos. Y puse yo que no creer bastardos cerdo Yahoo, lágrimas de cocodrilo.
Después el representante oficial de Hamas, Mahmoud Bardawi, sobre el plan de Trump. No fuimos informados sobre el plan de Trump antes de su anuncio y sus disposiciones están cerca de la visión israelí. Lo ocurrido fue un intento de suprimir la dinámica internacional y el reconocimiento del Estado palestino. Eso también nosotros, ¿verdad?, lo tenemos que considerar, el reconocimiento del Estado palestino. Consideremos la propuesta estadounidense. Ya, ¿verdad? Cabe recordar, camaradas, que hace poco, ¿verdad?, no hace un mes, más o menos, dos meses, más o menos, diría. Varios países, ¿verdad?, de Europa, pongámoslo que céntricos, reconocieron al Estado palestino. Entonces, ¿verdad?, ahí vamos, poco a poco. Primero debemos recibir este plan por escrito y de forma clara, y luego expresaremos nuestra opinión al respecto, dijo el líder. La hoja de ruta es la siguiente, camaradas. Se me olvidó comentarlas. La Casa Blanca publicó una hoja de ruta integral del presidente Donald Trump para poner fin al conflicto de la Franja de Gaza. Combina medidas humanitarias inmediatas con planes políticos y de seguridad militar a largo plazo. Puntos clave: liberación inmediata de rehenes e intercambio de prisioneros en un plazo de 72 horas. Desarme total de Hamas y su destitución del gobierno. Me parece excelente eso, pero, ¿verdad?, hay que poner algún tipo de militares internacionales, ¿verdad?, obviamente con la autoridad palestina. Despliegue de fuerzas internacionales de estabilización, eso me parece muy bien. Órgano supervisor, Consejo de Paz, presidido por Trump, no lo sé, por ahí, pero tiene que haber otros también, representantes. Camino hacia un Estado palestino tras reformas de la autoridad palestina, hay que ver qué tipo de reformas son. Marcos de seguridad. Desmilitarización de Gaza bajo supervisión de observadores internacionales, me parece muy bien, de ambas partes, ¿verdad?, tanto israelíes como palestinas. Garantías de seguridad regional. Retirada gradual del Ejército de Defensa de Israel conforme a indicadores de seguridad. Programa de capacitación para la policía palestina. Visión económica, iniciativa a gran escala para reconstrucción, zona económica especial con tarifas preferenciales, administración de transición tecnocrática y fomento para que los residentes permanezcan en casa. Me parece muy bien, algunos puntos ahí se pueden discutir, pero por lo general el documento me parece bien, ¿verdad? Entonces, sí, ¿verdad?, vemos que no hablan del reconocimiento del Estado palestino, hablan como de, aquí en esta parte, camino hacia un Estado palestino, ¿verdad?, reformas de la autoridad palestina, camino hacia un Estado palestino. No habla de reconocimiento total del Estado palestino. Estados Unidos tiene que reconocerlo, ¿verdad? Pensamos que eso casi se logró con los acuerdos entre Yasser Arafat y este otro, el ministro, que hay acuerdos de Oslo, ¿verdad?, que casi se llegó al reconocimiento internacional del Estado palestino, y justamente después de eso asesinan, ¿verdad?, sangre fría a este primer ministro israelí, ¿verdad? Nosotros vamos a ver si hablamos sobre ese primer ministro, sobre los acuerdos que se llegaron, que fueron muy cercanos a una paz concreta ahí entre esos dos, ¿verdad?, estados, palestino e israelí. CBS en CBS News, una fuente cercana a las negociaciones, informó que Hamas y otras facciones palestinas están inclinadas a aceptar el plan de presidente Donald Trump para un alto al fuego en la Franja de Gaza. El plan de 20 puntos incluye disposiciones para un cese al fuego rápido, la liberación de rehenes y prisioneros palestinos, el aumento de ayuda humanitaria y la creación de una administración temporal bajo la supervisión de un Consejo de Paz internacional presidido por Trump. Se espera que Hamas y sus aliados presenten su respuesta a los mediadores cataríes y egipcios el miércoles. Ya eso es otra cosa, eso sobre Ucrania. Dice, un
representante de Hamás declaró que Hamás todavía necesita tiempo para estudiar el plan de paz o el plan de Trump para Gaza, Al-Arabiya, ¿verdad? Trump le dio a Hamás hasta las 22 del domingo para aceptar un acuerdo sobre Gaza. De lo contrario, si se niegan, comenzará el infierno real. Hamás entregó su propuesta de respuesta a los mediadores según el plan del presidente Trump. Al Jazeera publica las respuestas de Hamás. Hamás valora los esfuerzos de las fuerzas árabes islámicas internacionales y de Trump para poner fin a la guerra, asegurar la ayuda, renunciar a la ocupación y prevenir los desalojos. Está de acuerdo en liberar a todos los prisioneros israelíes vivos y muertos, según la fórmula de intercambio de Trump, tan pronto como se cumplan las condiciones en el terreno. Y está listo para negociaciones inmediatas. Está de acuerdo con transferir la administración de Gaza a un órgano tecnocrático palestino basado en un consenso nacional y en el apoyo árabe islámico. Otros asuntos del plan de Trump: el futuro de Gaza, los derechos de los palestinos requieren una posición nacional más amplia y una base jurídico internacional. Después, aquí vemos después de la publicación de la respuesta de Hamás, hubo cierta incomprensión entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu, justo después de que el presidente de Estados Unidos publicara la respuesta de Hamás al plan de Trump. El primer ministro de Israel interpretó el contenido como un rechazo de Hamás a la última oferta de Trump. Es posible que esto haya sido influenciado por una publicación del conocido senador rusófobo Lindsey Graham en una de las capturas. En general, justo después de la publicación de Graham, decenas de aviones de la Fuerza Aérea de Israel despegaron y comenzaron a bombardear ferozmente la franja de Gaza en el video. Sin embargo, luego Donald Trump publicó una nueva publicación en la que afirmó que considera la respuesta de Hamás como una disposición para implementar el plan de Trump en una de las capturas y exigió a Israel que detuviera los bombardeos de la franja de Gaza. Así lo informa la publicación Axios. Citamos: un funcionario israelí dijo que Netanyahu fue tomado por sorpresa por la reacción del presidente Trump. En consultas posteriores a la declaración de Hamás y antes del anuncio de Trump, Netanyahu caracterizó la respuesta de Hamás como un rechazo a la oferta de Trump, dijo el funcionario. Bueno, que yo sepa, están aceptándolo, no lo están rechazando. Según el mismo funcionario, Netanyahu enfatizó la necesidad de coordinar la respuesta de Israel con Washington para evitar la impresión de que Hamás aceptó el plan de Trump. Sin embargo, los expertos involucrados en las negociaciones de rehenes recibieron la respuesta de Hamás en general de manera positiva, como un paso que podría abrir el camino a un posible acuerdo. Luego habló el líder de la oposición israelí, Yair Lapid, en una de las capturas, quien informó a la administración de Estados Unidos que Netanyahu cuenta con pleno apoyo político en el país para implementar el plan de Trump dentro del proceso de negociaciones. No es que están, ¿verdad?, rechazándolo. Estos fueron los bombardeos, lastimosamente. Lo que pasa, ¿verdad?, cuando no se tiene solidez en las comunicaciones. Wall Street Journal: Hamás sigue dividido sobre el plan de paz del presidente Trump. Altos funcionarios políticos, incluido Khalil al-Hayya, apoyan el acuerdo a pesar de reservas, pero no tienen influencia sobre el ala armada, liderada por Ezzeddin al-Haddad. Haddad está dispuesto a entregar armas ofensivas a Egipto y a la ONU, pero quiere conservar armas de fuego para defensa. Mientras tanto, las facciones internas temen que la aceptación del acuerdo pueda provocar un levantamiento entre los combatientes radicalizados, ¿verdad?
Ahí hablamos, ¿verdad?, del ya un pensamiento bastante extremista. Donald Trump dio una entrevista al canal israelí Channel 12. Las citas más interesantes del presidente de Estados Unidos en la entrevista. Recibimos excelentes respuestas a nuestro plan. Cada país en el mundo lo apoya. Bibi lo apoya, Hamas ha avanzado mucho, quieren hacerlo. Ahora solo nos queda resolver los últimos detalles. Dije, Bibi, esta es tu oportunidad de ganar. Él estuvo de acuerdo con eso, tenía que estar de acuerdo. No hay otra opción, hay que estar de acuerdo conmigo. Es demasiado narcisista, ¿no? Típico de zanahoria. Ayer hablé con el presidente de Turquía, el Erdogan, el viernes antes de la respuesta de Hamas, y le pedí que garantizara que Hamas no rechazaría el plan. ¿Por qué será que habló con Turquía para que aceptara el plan Hamas? Bibi fue demasiado lejos en Gaza y Israel perdió mucho apoyo en todo el mundo. Ahora voy a recuperar todo ese apoyo. Está muy difícil, amigo. Las imágenes están ahí, los crímenes están ahí, no pueden quedar impunes. Hay que llevar a varios a la corte, entonces tampoco, ¿verdad?, es así como que se salva ahí Netanyahu y los sionistas, no es tan sencillo. La publicación Al Arabiya cita una fuente no identificada en la dirección de Hamas. Comenzamos a recoger los cuerpos de israelíes y solicitamos la suspensión de los bombardeos para completar la misión. Recibimos garantías estadounidenses a través de Qatar sobre la retirada permanente de las tropas israelíes. Acordamos entregar armas a un organismo palestino egipcio bajo control internacional. Identificamos a Estados Unidos nuestro consentimiento para entregar las armas. Actualización. Hamas negó al menos un informe al Arabiya y aclaró que no hay acuerdo para el desarme del organismo egipcio palestino. Después de que Hamas aceptara condicionalmente la propuesta de paz del presidente Trump para Gaza, Trump llamó al primer ministro de Israel, Netanyahu, llamando a este evento una victoria, entre comillas. Según se informa, Netanyahu respondió con cautela, lo que llevó a Trump a decir: no entiendo por qué siempre eres tan malditamente negativo. Literalmente. So fucking negative. Acepta. Bueno. Y vemos a Trompo sobre el acuerdo de Gaza. Creo que jamás ahora. Todo lo que puedo decir es que están bien. Ojalá continuemos por esta vía. Creo que así será. Tenemos buenas posibilidades para un trato. En el segundo día de negociaciones en Egipto, no se registró un avance respecto a la paz en la Franja de Gaza. Así lo informan tanto medios israelíes como árabes. Israel, al concluir el segundo día de negociaciones, declaró brevemente que las negociaciones continuarán hoy y en los próximos días, concentrándose en resolver desacuerdos y coordinar expectativas futuras. Una fuente de Hamas, según informó Al Jazeera, señaló al concluir el segundo día de negociaciones en Sharm el-Sheikh, las discusiones se centraron en los mapas de retirada de tropas y el calendario de liberación de rehenes, mientras que Hamas exige que el último rehén sea liberado solo después de la retirada completa de las tropas israelíes de Gaza. La fuente agregó que Hamas insiste en garantías internacionales para el cese total del conflicto y la retirada completa de las fuerzas de las FDI. Después dice, Hamas se negó a desarmarse y exige el fin de la guerra y la retirada total de las tropas israelíes de la Franja de Gaza. Estas son las conclusiones de las negociaciones hasta el momento. Los medios israelíes han definido finalmente el curso de las negociaciones en Egipto, suponiendo que el plan Trump
aparentemente no se llevará a cabo nuevamente. Sin embargo, mañana se unirán a las negociaciones el primer ministro de Qatar y el jefe de inteligencia turco Ibrahim Kalin. Posiblemente esto cambie algo. Esto fue el 8 de octubre. Y Hamás aprobó oficialmente el plan de Trump para poner fin a la guerra en Gaza. Ahorita vamos a ver los videos de festejo, pero bueno, vamos al final nuestra conclusión sobre estos acuerdos. Hamás publicó una declaración al respecto, citas clave: anunciamos el logro de un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza, la retirada de las fuerzas de ocupación, la entrega de ayuda humanitaria y el intercambio de prisioneros. Hacemos un llamado al presidente de Estados Unidos, Trump, a los países garantes del acuerdo y a diversas partes árabes, islámicas e internacionales para obligar al gobierno de ocupación a cumplir con todos los requisitos del acuerdo y no permitir que evada o demore la implementación de los acuerdos alcanzados. No abandonaremos los derechos nacionales de nuestro pueblo hasta que se logre la libertad, la independencia y la autodeterminación, como nosotros los vamos a defender también, obviamente. El primer ministro de Israel, Netanyahu, también confirmó el logro del acuerdo con Hamás. Mañana convocaré al gobierno para aprobar el acuerdo y atraer a todos nuestros queridos rehenes a casa. Agradezco a los heroicos soldados de las FDI y a todas las fuerzas de seguridad que, gracias a su valentía y sacrificio, nos han llevado a este día. Sin embargo, oficialmente el primero en anunciar el acuerdo fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Minutos después, las autoridades de Egipto anunciaron la paz, seguido por la confirmación de Hamás e Israel. También se sabe de una llamada entre Netanyahu y Trump, tras la cual se espera la visita de Trump a Israel este domingo. Se sabe que todos los rehenes israelíes vivos serán liberados antes de que termine la semana, el sábado o el domingo. Curiosamente, según informes, los medios árabes, en la parte final de las negociaciones, el objetivo clave de Hamás en el intercambio principal de prisioneros para poner fin a la guerra en Gaza fue la liberación del ex líder de Fatah, Marwan Barghouti. Fatah, ¿verdad? Recordemos que es un ala más progresista de la resistencia palestina, que nosotros sí estamos más de acuerdo con este tipo de verdad de grupos militantes, etcétera, porque son más de estilo marxista, de liberación, etcétera. Actualmente cumple 5 cadenas perpetuas en una prisión israelí. Barghouti es considerado el político palestino más popular según encuestas. Muchos lo llaman el Nelson Mandela palestino. Se supone que Barghouti podría convertirse en el nuevo líder de la Franja de Gaza y Cisjordania. Interesante. Los medios israelíes de derecha parecen muy decepcionados. Por ejemplo, el diario Yediot Ahronoth informó que Israel perdió la guerra. Los medios centristas de Israel tampoco expresan mucha alegría, señalando que por 20 rehenes israelíes, Israel liberará a 2.000 presos palestinos. En el video, la celebración de todas estas noticias en la Franja de Gaza. Esta fue una entrevista que le hicieron a un residente de Israel. Dice: creo más en Hamás que en Netanyahu, ciudadano de Israel. Entrevistador: no puede Hamás simplemente liberar a los rehenes. Activista israelí: cuando Hamás aceptó negociar, Netanyahu dijo no, Hamás dijo sí. Eso es cierto, nosotros ya lo comprobamos. Entrevistador: ¿usted cree en Hamás? Activista: claro, creo en Hamás, creo más en Hamás que en Netanyahu. Sí, pueden citarme, creo más en Hamás que en mi primer ministro. Bueno, eso lo dice todo, ¿verdad? Pues tenemos a Trompo Zanahoria, dice: según la reciente, citamos, rehenes serán liberados el lunes o martes. Según la reciente declaración de Donald Trump, los plazos para liberación de los rehenes israelíes por parte de las estructuras de Hamás se han retrasado un poco. Y vamos a decir por qué fue eso. Durante el intenso intercambio de opiniones sobre el acuerdo de Gaza, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, entró en una disputa con el enviado especial de Estados Unidos, Witkoff, diciendo, citamos:
Esto es el desmadre, ¿verdad?, que se armó entre esos dos. Estoy al lado de la lista de terroristas que están siendo liberados. Asesinos de bebés, violadores, nunca los liberarían en los Estados Unidos. No se puede hacer la paz con Hamas, quieren matarnos. Witkoff respondió una historia personal sobre el perdón hacia la persona responsable de la sobredosis de su hijo, a lo que Ben-Gvir respondió bruscamente: ahí está la diferencia, los que nos mataron el 7 de octubre no se disculpan, sus familias están orgullosas de ello. ¿Harías la paz con Hitler? Jamás es Hitler. Bueno, y aquí nosotros damos unas declaraciones. Dice: nunca se probó que los guerrilleros extremistas de Hamas asesinaron bebés. Eso se desmontó hace un año y resto con la periodista. Bueno, se me olvidó poner un año y resto con la periodista que lo mencionó, pidiendo disculpas. Nosotros un video ahí en YouTube lo tenemos completo. La arcaica creencia de ambos lados me deja con la única razón o respuesta: Hitler era de ultraderecha, extrema, racista, fascista. El sionismo se basa en la raíz de la pureza judía, incluso en la misma comunidad judía. Entre ellos mismos hay peleas también. El judaísmo es muy diverso. Los ashkenazis, algunos tienen esa singularidad con la raza aria, que pensaban en la pureza de la raza. Por otro lado, el gran mufti árabe y palestino también era un fascista aliado de Adolf, y también el sionismo más radical, el mesiánico y talmúdico. Lo digo como ex evangélico y ex judío: el sionismo es un movimiento político ideológico, no es una religión. El movimiento palestino jamás debe entregar a Israel a todos los rehenes vivos entre el 12 de octubre y las 03 MT del 13 de octubre, citó el canal de televisión catarí Al Jazeera fragmentos de un documento con la aplicación del acuerdo. Al mismo tiempo, el texto estipula que Hamas y los grupos palestinos que lo apoyan deben entregar al Estado hebreo a todos los rehenes retenidos en la Franja de Gaza y los cuerpos de los prisioneros fallecidos en un plazo de 72 horas desde la entrada en vigor del alto al fuego. Además, la delegación egipcia, junto con representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja, visitará las prisiones de Ofer, Qasim para confirmar los nombres de los palestinos que deben ser liberados en el intercambio. El líder de Hamas, Bassem Naim, en una entrevista con Sky News: no habríamos llevado la guerra hasta el final sin intervención personal del presidente Trump. Agradecemos al presidente Trump por sus esfuerzos personales para intervenir y presionar a Israel con el fin de poner fin a esta masacre y derramamiento de sangre. Creemos y esperamos que el presidente Trump continúe interviniendo personalmente y ejerciendo la máxima presión sobre Netanyahu para que cumpla los compromisos. Una pregunta que hacemos nosotros es: ¿y cuando no esté Trump, quién va a presionar al sionismo? ¿Verdad? Entonces, aquí ponemos nosotros: relegar la paz. Un personaje como Trump nos dice mucho sobre estos islamistas radicales. Confíen en el santo y no le recen. Debido al cese del fuego en vigor en la Franja de Gaza, el movimiento yemení Ansarullah Houthis anunció la suspensión de los ataques contra Israel. Abdul Malik al-Houthi, líder del movimiento Ansarullah, ordenó detener los ataques contra el territorio israelí y los buques comerciales en el Mar Rojo y el Golfo de Adén. Esta decisión siguió al reciente acuerdo del cese al fuego en Gaza entre Israel y Hamas, que entró en vigor el 10 de octubre de 2025. La suspensión es condicional. Las autoridades de Sanaa vigilarán cómo Israel cumple con el cese del fuego en Gaza, lo que implica la reanudación de los ataques en caso de violaciones por parte de Israel. La liberación de los rehenes israelíes comenzará el lunes por la mañana, AFP, citando a un portavoz oficial de Hamas. Ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, citamos, dice: después del regreso de los rehenes, la tarea principal de Israel será la destrucción de todos los túneles terroristas de Hamas en Gaza, que será llevada a cabo directamente por el ejército
de defensa de Israel y con la ayuda de un mecanismo internacional que será creado bajo la dirección y control de los Estados Unidos. Este es el significado principal de la implementación del principio acordado de la desmilitarización de Gaza y la privación de Hamás de sus armas. He ordenado al Ejército de Defensa de Israel que se prepare para cumplir esta misión. Muy provocador e incendiario los comentarios de este señor. Dice: aparecieron las primeras fotos de los rehenes israelíes liberados por Hamás. Vimos uno de los primeros. Y después Trump llegó a Sharm el Sheikh en Egipto para la cumbre de la paz, convocada con motivo del acuerdo de alto el fuego en la franja de Gaza. A la cumbre asistieron líderes de 20 países, pero no habrá representantes de Israel ni de Hamás. Esto fue lo que pusimos nosotros. A modo de crítica constructiva, no destructiva, si los principales líderes de los países en conflicto no son los protagonistas, no tiene sentido. Más bien parece un show chapucero para Trump. El verdadero homenaje a Trump ocurrió ayer en Sharm el Sheikh, Egipto. Esto fue entre el 14 de octubre y 13 de octubre. Países de líderes, de 30 países, más de 30 líderes de países en todo el mundo que llegaron para la firma del acuerdo de paz. Esperaron a Trump durante casi 3 horas, quien se retrasó en Israel por andar dando vueltas con Netanyahu en una limusina. Eso está confirmado, aquí lo tenemos nosotros. En la sala de recepciones, solo Erdogan no esperó. Su avión aterrizó en Egipto poco antes que Trump. Antes de eso, el avión de Erdogan estuvo dando vueltas en el aire hasta que quedó claro que Netanyahu no llegaría. Finalmente, cuando Trump llegó, los líderes mundiales presentes subieron al escenario uno por uno para estrechar la mano del presidente de Estados Unidos y agradecerle personalmente por la firma del acuerdo de paz entre Hamás e Israel. En el video, Macron es quien está agradeciendo a Trump. Luego el presidente de Estados Unidos dirigió la sesión de fotos y se mostró un poco molesto por las expresiones de algunos de los presentes. En uno de los videos, Trump en el centro del escenario Peace 2025 dice: todos sonríen, hoy hemos cerrado un gran trato, así que todos sonríen. Poco después, Trump también encontró palabras de agradecimiento para varios líderes presentes. Elogió a los presidentes de Turquía, el emir de Qatar y el presidente de Indonesia. Después de la sesión de fotos, Estados Unidos, Turquía, Qatar y Egipto firmaron un acuerdo de alto el fuego en Gaza, en el último video. Bueno, son varios videos, ¿verdad? Bienvenidos al cumpleaños de Trump. Nada que ver. Pero sí, me parece muy simbólico, pero con música épica de fondo. No están los líderes de ni Hamás ni de Israel. Entonces, mientras tanto, los combatientes extremistas palestinos de Hamás y la PDI ejecutaron ayer a los colaboracionistas en la ciudad de Gaza. La firma del acuerdo de paz se convirtió en una sentencia para varios cientos de hombres que creyeron que Israel permanecería en la franja de Gaza y ayudaron al ejército de defensa de Israel intentando controlar varias zonas de la franja de Gaza bajo la supervisión de las FDI. Ya llevan 4 días capturándolos por toda la región y ejecutándolos. Se informa que el día del cese del fuego Hamás llamó a unos 7.000 combatientes a restablecer el control sobre las áreas del enclave que las tropas israelíes dejaron durante la guerra de 2 años. Y nosotros pusimos lo siguiente: están ejecutando a muchos que son personas desesperadas que buscan una solución pacífica. Según uno de mis cuerpos, hay comunistas ahí y algunos ni están a favor de ninguno de los dos bandos. Por eso mismo no apoyamos a estos individuos, y con eso queremos decir a los guerrilleros extremistas de Hamás. En la franja de Gaza continúa la lucha interna. En el video se capturan enfrentamientos ocurridos esta mañana. Cuando decimos esta mañana es el 14 de octubre en el área de
Chuyaya o Chujaya entre militantes de Hamas y grupos palestinos que colaboran, entre comillas, con el ejército israelí. Nosotros decimos lo siguiente: no podemos confirmar que esos grupos trabajen para las FDI israelíes. En fin, Israel decidió no abrir el paso fronterizo en Rafah, en la franja de Gaza, mañana, en respuesta a que Hamas no devolvió los cuerpos de algunos rehenes fallecidos. Esto fue el 14 de octubre. Más abajo tenemos sobre lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? La dirección política de Israel decidió imponer sanciones contra Hamas por negarse a devolver los cuerpos prometidos de los soldados israelíes muertos, según informa el canal israelí Channel 13. Además de continuar bloqueando el paso fronterizo en Rafah, se tomó la decisión de reducir drásticamente la ayuda humanitaria al sector de Gaza. Varias fuentes del canal afirman que la decisión fue tomada por el primer ministro Netanyahu en el último momento, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Defensa. Y hasta ahí, ¿verdad? Entonces, y lo último, ya para cerrar, camaradas, bueno, no son informes confirmados, pero tenemos primero el asesinato. Instagram ha eliminado la cuenta verificada del periodista Gazati Saleh Al-Rafati con 4.5 millones de seguidores. Las versiones archivadas en su página también han desaparecido de la Wayback Machine, ¿verdad? Esa es una cosa. Y la otra es: aviones de guerra israelíes bombardean el campo de refugiados de Jabalia en Gaza y asesinan al menos a 5 palestinos. El alto el fuego, el acuerdo de paz, así, ¿verdad? Entonces, eso es verdad, es algo que nosotros obviamente vamos a criticar, porque si es que se llega a un acuerdo de alto el fuego, no se están respetando estos alineamientos para que se llegue, ¿verdad?, a un acuerdo de paz como tal. Pero bueno, vamos a seguir informando de cualquier cosa, camaradas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Patria o muerte, hasta la victoria siempre. Carpe diem. Y ya para finalizar, bueno, nosotros esperamos que se respeten todos estos acuerdos, que se llegue a una paz duradera en Israel y en Palestina, que se reconozca al pueblo palestino, que se reconozca al Estado palestino y que se dejen de matar estos dos. Eso es lo que queremos al fin y al cabo, sin importar la ideología o la religión, etc. Y además que se respete por estas dos partes, intransigentes, fanáticas y religiosas, que ahí no hay ninguna tierra prometida, ahí no hay ningún Mesías, ahí no hay ningún tierra santa ni nada por el estilo, simplemente es tierra común y corriente. No va a llegar ningún Mesías, no va a llegar ningún Salvador, no existe Jesús, es un ser mitológico para nosotros, pero sí nos importan las vidas de los futuros palestinos que van a ser dueños de esa tierra, y los futuros también del otro lado, israelíes, para que se quiten de encima este gobierno de Netanyahu, dictador y manipulador, que ha llevado a su pueblo al desastre, porque si nos fue por culpa de Netanyahu y también por estos otros, ¿verdad?, islamistas radicales que nosotros hemos criticado también en otras situaciones, más que todo en la guerra de la segunda intifada que se llevó en Palestina por ahí en los años 80, 90, por ahí, para más que todo, ¿verdad?, opacar lo que venía haciendo ya Yasser Arafat, que era el reconocimiento internacional del Estado palestino. Ahí fue cuando se creó Hamas. Tal vez más adelante lo vamos a hacer un video sobre la historia de Hamas y cómo fue que se financió, cómo fue que se creó, ¿verdad? En fin, pongámosle que nuestros deseos son esos, que se respeten los acuerdos de alto el fuego y que el pueblo de Palestina ya deje de sufrir, tanto por el pueblo de Palestina también como el pueblo de Israel, del lado pensante, del lado que usan la razón, y los que están en contra de Netanyahu, ¿verdad? En fin,
Esas son nuestras últimas palabras, ¿verdad? Espero se cumplan los acuerdos. Nos vemos en la próxima, mis queridos soldados. Israel declaró que jamás violó gravemente el alto el fuego, y en respuesta, las FDI están actualmente atacando la franja de Gaza, en particular la ciudad de Rafah. Se han producido varios ataques más en la franja de Gaza, se informa de civiles muertos, incluidos niños. Hamás publicó una declaración en la que niega cualquier implicación en la violación del alto el fuego. Confirmamos nuestro compromiso total con el cumplimiento de todo lo acordado, en primer lugar, el cese del fuego en todas las áreas de la franja de Gaza. No tenemos conocimiento de ningún evento o enfrentamiento en la zona de Rafah, ya que son zonas rojas bajo control de las fuerzas de ocupación. Y la comunicación con nuestros grupos que permanecen allí se cortó desde el inicio de la guerra en marzo de este año. Varios ministros de Israel, principalmente Ben-Gvir y Smotrich, han declarado la necesidad de volver a la fase activa de confrontación militar contra Hamás en la franja de Gaza. El Gabinete de Ministros de Israel acaba de celebrar una reunión de seguridad y también publicó una declaración. Tras la violación del alto el fuego por parte de Hamás, el primer ministro Netanyahu consultó con el ministro de Defensa y los jefes de los servicios de seguridad y dio la orden de actuar con determinación contra objetivos terroristas en la franja de Gaza. Recordemos que anteriormente Israel informó de varios ataques contra sus militares en la franja de Gaza, y justo antes de esto, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó una advertencia que los medios y usuarios pro-palestinos en redes sociales interpretaron como una preparación para una operación de falsa bandera, para poner fin al alto el fuego después de que Israel recuperara a todos los rehenes vivos. Israel lanzó una nueva serie de ataques aéreos en la franja de Gaza, contra el campo de refugiados de Nuseirat y Al-Bureij en la parte central de la región. Imágenes del ataque aéreo israelí en la mañana del 20 de octubre, contra un edificio en el campo de refugiados de Al-Bureij en la parte central de la franja de Gaza. El Ejército de Defensa de Israel anunció la restauración del régimen de alto el fuego en la franja de Gaza después de los ataques a la región el domingo. Israel lanzó un ataque en Gaza en medio de la tregua, 26 de octubre. Como resultado de un ataque dirigido de un dron israelí en el centro de Gaza, un automóvil explotó, dejando al menos 4 personas heridas. El Ejército de Defensa de Israel afirmó que atacó a un miembro del Yihad Islámico, pero no se proporcionaron pruebas al respecto, mientras que los tanques israelíes bombardearon la parte este de la ciudad de Gaza, lo que aumentó aún más la tensión. Israel continúa realizando ataques aéreos en la franja de Gaza. Los principales objetivos son las ciudades de Gaza, en el video se muestra el momento del impacto, y Han Yunis, en el video el momento después del impacto. Actualización. El vicepresidente de Estados Unidos acaba de declarar que, el alto el fuego en la franja de Gaza se mantiene. Actualización 2. A pesar de las garantías de J.D. Vance, tras las cuales se esperaba que la Fuerza Aérea de Israel detuviera los ataques aéreos y la ofensiva, los ataques aéreos en Gaza continuaron. Al menos 40 muertos, entre ellos 11 niños y al menos un centenar de heridos como resultado de los ataques aéreos de Israel en la franja de Gaza que se reanudaron la noche del 28 de octubre. Israel anunció la reanudación del alto el fuego tras los bombardeos en Gaza. Por otro lado, el Ministerio de Salud de Gaza informó que al menos 104 personas murieron, incluyendo 46 niños. El medio de investigación independiente DrapSide News informa que las autoridades estadounidenses supieron en cuestión de horas que la explosión en Rafah, que Netanyahu utilizó para justificar la suspensión de toda la ayuda a Gaza y la reanudación de los ataques aéreos, en realidad fue causada por un bulldozer israelí de colonos que atropelló municiones sin explotar, y no por un ataque de almohadilla Hamás a un túnel. A pesar de esto, Netanyahu culpó a Hamás y ordenó nuevos bombardeos. Después de que Washington informara a Israel que conocía la verdad, Netanyahu declaró en voz baja que abriría los puntos de control en unas pocas horas. Recuerda suscribirte, soldado. Deja tu like y comentario, sígueme en mis redes.
Nos vemos, camaradas. Patria o muerte, hasta la victoria siempre.